La Eurocopa del 2016 es revivir grandes momentos. El título internacional de Cristiano Ronaldo, Graziano Pelé, Dimitri Payet, los festejos de Griezmann, Bélgica y los goles de Nainggolan, la sorpresa de Gales llegando hasta semifinales, la sorpresa húngara con la vestimenta de su portero y por supuesto que la sorpresa, los vikingos, Islandia. Un torneo lleno de cenicientas que deja en todos los que lo vivimos un grato recuerdo. Hoy repasaremos toda la Eurocopa del 2016. España venía de ser campeón, bueno, bicampeón. Aún los dirigía Del Bosque y conservaban a la mayoría de aquella generación dorada, pero ellos no eran los favoritos. Entre la lista de los contendientes, los actuales campeones del mundo, Alemania. Bélgica venía a la alza con Hazard, De Bruyne, Courtois, Lukaku, Nainggolan y demás. Por último, Francia. Ellos los locales y ya con una generación mucho más consolidada de la que vimos en Brasil 2014, con su timonel Didier Deschamps. Había terminado la campaña de Leicester City como campeón de Premier, así que Jamie Vardy sería una de esas figuras a seguir en el torneo. Y para los mexicanos, el número 10 francés, André-Pierre Gignac, ya jugando para los Tigres, convocado y portando la 10. La última competencia grande para Zlatan, la primera para Gareth Bale y claramente ver qué tanto podría hacer Cristiano Ronaldo con su Portugal. Nos situamos ahora sí en el verano del 2016 y esta Eurocopa estrenaba formato. Por primera vez tendría una duración de un mundial, un mes entero. Y es que ahora la Euro contaría con 24 selecciones. Antes solamente participaban 16, así que esta sería el primer torneo europeo que se sentiría como una mini Copa del Mundo. Y qué mejor que con una canción que estaba a la altura de un mundial o incluso mejor, con David Guetta. En el partido inaugural tuvimos algo que nadie esperaba, drama. Francia contra Rumania en el Stade de France. ¿Nos imaginábamos goleada? Pues no. Empatados hasta que Dimitri Payet nos regaló un golazo de último minuto al 89 para darle los 3 puntos a los anfitriones. Sus compañeros de grupo tenían una cuestión bastante llamativa. Los dos tenían a un Xhaka, Albania y Suiza. Granit, el que todos conocemos, tiene un hermano que se naturalizó albano, Taulant. Y en el enfrentamiento entre ambas selecciones se dio algo nunca antes visto. Dos hermanos jugando para dos países diferentes. Los franceses en su segundo duelo volvieron a ganar y de la misma forma, con goles agónicos, con dramatismo. Marcó Griezmann al 90 y Payet seguía con sus golazos. 2-0, los dos pasando el minuto 90. Así que del grupo A, el conjunto de Deschamps avanzaba como líder, Suiza segundo. Y aunque en esta Euro muchos de los terceros lugares van a la siguiente ronda, en este grupo A no pudieron los albanos, así que solo Francia y Suiza dentro. En el B se encontraban dos del Reino Unido, Inglaterra y Gales. Lógicamente favorita la selección de los Tres Leones, pues no, fue Gareth Bale quien sorprendió a todos desde un inicio. La realidad es que nadie esperaba que ganaran ni un partido, pues el ciclón galés nos maravilló con gol de tiro libre y los primeros 3 puntos. Los ingleses decepcionaban en su debut, empataban. En este mismo grupo, Marek Hamšík nos regaló uno de los mejores tantos de toda la Euro, golazo. Entre selecciones británicas, Bale hacía otro gol de tiro libre, sorpresa global. Pero Vardy, el delantero querido por todos, empataba y terminaban remontando. Encaminados al liderato, aunque en la última fecha, los dragones, los galeses seguían ganando. Aaron Ramsey marcaba y ponía a temblar a todas las celebridades, ya que habría un sacrificado. Gol de Ramsey significa una tragedia para algún famoso. Bale una vez más marcó gol en todos los partidos y los ingleses empataron. Así que líderes los galeses, segundo Inglaterra y en este caso Eslovaquia sí clasificó como tercer lugar, Marek Hamšík a la siguiente ronda. Del C teníamos un claro candidato, Alemania, aunque no fue como todos lo esperábamos. Ganaron el primero, empataron con Polonia y apenitas pudieron vencer a Irlanda del Norte. Aún así avanzaban como primeros del grupo, pero preocupaban para lo que vendría. El grupo de la muerte contaba con España, Croacia, Turquía y República Checa. Modric inauguraba esto con un golazo, posiblemente el mejor de su carrera, sin dejarla caer desde lejos y eso le bastó para el triunfo. La Roja también ganó por la mínima.
Piqué venció a Petr Cech y en el festejo un merengue con un culé, Ramos con Gerrard. En su segundo partido, los de Del Bosque cómodamente ganaron 3-0 a los turcos. Morata se despachó con 2 y se jugarían el liderato en la última fecha ante los croatas. Empezaban ganando los ibéricos. Otra vez Morata marcaba, pero les remontaban esto. Kalinic de taquito hacía el empate y la victoria se las daba Perisic. Croacia líder, España segundo. Grupo E, Italia, Bélgica en contra de Ibrahimovic. Y aquí Zlatan no tuvo éxito. No pudo marcar ni tampoco ganar ni un solo partido. Los italianos contaban con una de las mejores defensas de todo el continente. Bonucci, Chiellini, Barzagli, Buffon. En ese sentido, envidiable, pero su ataque muy lejano a lo que en algún momento tuvieron, a los del Piero, Totti, Toni y compañía. Acá jugarían los desconocidos Eder y Graziano Pelé, pues desde su debut dejaban simbrado a Courtois, sobre todo el mencionado Pelé. Un gol recordado hasta la fecha, esa volea que les daba los 3 puntos, y aunque de esta selección se esperaba poco, su entrenador hoy nos deja muy claro que es un hombre de élite, Antonio Conte. Lo ha hecho con la Juve, el Chelsea, el Inter y recientemente con el Napoli. No era el mejor ataque, pero les exprimía gran jugo. Eder hacía un golazo en contra de los suecos. Mientras tanto, los Diablos Rojos no defraudaban. Lukaku, como siempre, haciendo goles en selección y claro, Nainggolan con sus cañonazos. Espectáculo. Italia primero, Bélgica segundo, clasificado como tercero Irlanda. Último grupo, Portugal, Hungría, Austria e Islandia. Pintaba para ser el peor de todos los grupos, el menos entretenido y terminó siendo el mejor de todo. Los islandeses sorprendían desde su primer juego sacándole el empate a los lusos. Nani les marcó y consiguieron nivelar el encuentro, festejando con su grandísima afición de la cual no teníamos ni idea. Con su único y distintivo grito vikingo, aplausos al sonido de los tambores. De los húngaros también conocíamos poco o nada, a nadie, pues ellos ganaban su primer encuentro y lo más llamativo, su guardameta, su vestimenta con pants, su edad 40 años. Gabor Kirali empezaba a hacer sensación. En el segundo partido, Cristiano y su selección se quedaron nuevamente en blanco, sin ganar, esperanzados para que en su último duelo se pudieran clasificar. La realidad es que no tenían la mejor alineación ni mucho menos un gran entrenador, pero con Quaresma, Nani, André Gómez, Guerreiro, Pepe, era más que suficiente para vencer a Islandia y Austria. Última oportunidad para el bicho, duelo con los húngaros. Ellos empezaban ganando y aquí fue donde finalmente apareció el mejor y de qué forma. Primero asistía a Nani, se empataba el juego. Un tiro libre los volvía a poner abajo en el marcador. Cristiano no se dejaba, no se quería quedar fuera y lo hacía con un golazo de tacón. El Siu se hacía presente por primera vez en Francia. 2-2, pues 3-2. Hungría no se dejaba, Hungría lo quería ganar. Cristiano se volvía loco, se quejaba como nunca y de cabeza volvía a hacer que su selección no perdiera. Sin victoria, ni una, pero también sin derrota. 3 empates, 3 puntos. Con eso les alcanzó para clasificarse como tercer lugar. Hungría e Islandia los primeros 2 puestos. Y sé que ya he hablado mucho de Islandia, pero es que en verdad sigo sin poderlo creer. Esta era la primera vez que participaban en una Eurocopa, su debut, y lo hacían clasificándose a los octavos de final, con invasiones de su público en los estadios. Casi el 10% de todo el país estaba en Francia para ver a su selección. Una población de apenas 300,000 habitantes. Curiosamente tenían 2 entrenadores para dirigirlos y como no existía presupuesto para esta selección, uno de sus directores técnicos se dedicaba a la odontología, dentista además de entrenador. La gran mayoría de los jugadores formados en fútbol techado. Los climas les impedían jugar un fútbol tradicional. Pues ahora a los octavos de final. Te quiero invitar a que aproveches los 1,000 pesos de regalo que tengo para ti, para que apuestes en lo que quieras, en caliente.mx. Aquí abajo en la descripción o en los comentarios encontrarás el link. Le das clic, te registras, 1,000 pesos gratis. Dejamos de lado la fase de grupos y nos vamos a las rondas eliminatorias, a la verdadera emoción. Empezamos con un duelo que nos regaló el mejor gol de este torneo, la tijera de Shaqiri, Suiza contra Polonia. Se fueron hasta los penales. Lewandowski comandaba a su nación. Xhaka fallaba y con un gol de Krychowiak
Polonia se cargaba a los suizos y se metían a los cuartos de final. La sorpresiva Gales tendría un trabajo no tan complejo, más que pronosticada su clasificación a la siguiente ronda, y es que se medían a Irlanda del Norte. Pues así fue, un autogol a centro de Bale les dio la nueva victoria. Croacia y Portugal, este sí, un duelo más que interesante, más que llamativo. Compañeros de equipo viéndose las caras, Modric contra Cristiano. Incluso se podría decir que los ex-yugoslavos eran los favoritos, porque los nombres de sus estrellas tenían la calidad para ganarle a los lusos. Brozovic, Rakitic, Perisic, Mandzukic. Pues de este partido tuvimos paridad. Se tuvieron que ir hasta los tiempos extras, agonizaban los minutos, perfilándose a la tanda de penales hasta que apareció el tiro de Cristiano y en el rebote el cabezazo de Quaresma. Ricardo hacía el gol al 117 para finalmente ganar su primer partido y estar ahora en los cuartos de final. Turno de los locales, de los franceses presentados en Lyon, claramente como favoritos. Pogba, Kanté, Matuidi, Lloris y por supuesto que su ataque con Griezmann, Giroud y Payet. Se enfrentaban a Irlanda y para sorpresa de todos, la selección del trébol de la buena suerte hacía el gol tempranero. Un penal que Pogba cometió, minuto 2, Irlanda ganando. Y como era de esperarse, los Blues le dieron la vuelta. Gran cabezazo de Griezmann que parecía festejarlo a lo Cuauhtémoc Blanco, pues él mismo se encargó de dar la voltereta. Giroud lo asistió y ahora sí, el baile característico de Antoine. Francia a cuartos de final. Alemania, aunque no había dejado buenas sensaciones en su grupo, ahora con los eslovacos tranquilamente avanzaron. Boateng se vistió de delantero, de volea hacia el primero y se desataba el festín de goles. 3-0 ganaba Joachim Löw, así que sorpresas de momento no tenemos. Las grandes selecciones siguen vivas, Portugal, Alemania y Francia adentro. Bélgica contra Hungría. Aquí se vería si realmente los húngaros contaban con elementos para ser el caballo negro del torneo. Pues no, ni cerca. Los Diablos Rojos aplastaban 4-0. Nos quedan dos y para mí los mejores, los más recordados, arrancando con un clásico europeo, Italia contra España. Se vieron las caras en la edición del 2008, se fueron hasta los penales, avanzó la roja. También se toparon en la edición pasada, en la gran final en 2012 y ahí también ganó España, pues acá podría haber revancha. Del Bosque contra Conte, un duelo que tranquilamente podría ser de semifinales. En una serie de rebotes que dejaba de Gea, el narizón estrella Giorgio Chiellini ponía la escuadra azzurra en ventaja. El rombo de grandes mediocampistas no podía con el catenacho. Busquets, Fábregas, Iniesta, Chino Silva se frustraban. Se avecinaba el fin de una era, el fin de la época dorada de España con el gran Vicente del Bosque, y así fue. El sello definitivo italiano lo entregó Graziano Pelé. Otro gol parecido al de Bélgica, otra volea. Después de muchos años de caer ante los ibéricos, finalmente Buffon cobraba revancha. Italia a los cuartos, España eliminada. Por último, mi favorito, mi recuerdo favorito de este torneo, Inglaterra-Islandia. Creo que todos ese día hinchábamos por los vikingos. Al menos yo en mi escuela sí lo hacía. Rooney abría la lata con un penal, esto al minuto 4, pues solo 2 después, empate islandés. Ponían a soñar a su población y con un error de Joe Hart les daba el triunfo. Se comía un balón más que controlable. Islandia pudo resistir la presión inglesa de Kane, Sterling, Sturridge, Vardy, de todos. Resistieron, aguantaron, vencieron. El caballo negro, recordando a Grecia del 2004, una auténtica historia de Cenicienta. Gunnarsson, su capitán, iba con su gente a empezar a celebrar, a empezar ese festejo vikingo. Él con un porte auténtico de vikingo. Inglaterra consumaba un fracaso más, como casi siempre, mientras los islandeses en su primera aparición dentro de los 8 mejores. Nos vamos a la siguiente ronda, los cuartos de final. Portugal con una grandísima oportunidad, ya que se enfrentaba a Polonia. Y sí, tenía a Lewandowski y un gran torneo de Krychowiak, pero tampoco para creer en semifinales. Y menos si tenías a Cristiano enfrente o la revelación del año, el jovencito de 19, Renato Sánchez. 1-1 el partido. Lewy hizo el gol polaco y justamente Renato Sánchez el gol portugués.
Un gran gol. Los dirigidos por Fernando Santos empataban otra vez. Se iban, al igual que en los octavos, a los tiempos extras. Aquí no llegó el gol de Quaresma, así que tenemos tanda de penales. Cristiano a cobrar el primero para dar confianza y acertaba. Lewandowski lo mismo. Renato Sánchez, Moutinho, Nani acertaban. 100% de efectividad. Y del lado polaco, Kuba Błaszczykowski estrellaba su cobro en la mano de Rui Patricio, y Quaresma, con un cobro exquisito, sobrado, soberbio, consiguió el gol que los clasificó. El gol que los metió a las semifinales, agónicamente sufriendo con grandes nervios, pero acertando en todo. Portugal a 2 pasos del título. Siguiente, Bélgica-Gales. El favorito, está de más decirlo, Hazard y compañía. Justamente ellos abrían con un golazo, un auténtico cohete el que mandó Nainggolan. Los galeses no se dejaban y respondían para darle sazón, sabor a estos cuartos de final. Pues no les bastó con empatar. Robson Kanu se dio la media vuelta y venció a Courtois, y hasta el postre. Golazo de cabeza. Gales sorprendía a los belgas y a todos los espectadores. Los dragones, comandados por Gareth, a las semifinales. La sorpresa del torneo, aunque faltaba ver el duelo de los islandeses. Ellos se tendrían que medir a los locales, a los anfitriones, y siendo realistas, sus posibilidades eran mínimas. Hasta aquí habían llegado su participación. Alguno que otro soñador se atrevía a decir que los vikingos podrían superar una vez más sus barreras, pero aquí llegó su límite. 5 les hicieron los galos. Giroud, un doblete. Pogba de cabeza y con su mítico dab. Payet, uno más, y claro, el goleador del torneo, el mejor de esta copa, una belleza de definición. Antoine recibió un beso en su mágica zurda. Y a pesar de recibir tantos goles, los vikingos le dieron a su afición una grandísima despedida. Le pudieron marcar 2 a Hugo Lloris, 5-2 cayeron, con la frente en alto, dejando el mejor de los recuerdos para esta Eurocopa, mientras que Deschamps cumplía con los más de 70,000 aficionados en el Stade de France, poniéndose a escasos 2 pasos del trofeo. Por último, el duelo más emocionante de esta ronda: Alemania o Italia, Conte o Löw, Neuer o Buffon. Alemania muy favorito, con un mucho mejor equipo, pero ya sabemos lo que Italia estaba para darnos después de cargarse a los españoles. Mesut Özil sacaba ventaja, pero una mano teutona llevaba la escuadra azzurra a los 11 pasos, sin tener un delantero estrella o un cobrador como Pirlo. Mandaban a Bonucci, a un defensor, a buscar el empate. Leonardo soberbiamente venció a Neuer y provocó que este partido se fuera a los tiempos extras. Y después de 120 minutos de paridad de empatar, tendríamos penales. Insigne marcaba el primero, lo mismo Kroos. Sasa se perdía el segundo, lo mismo Müller. Acertaba Barzagli y ahora fallaba Özil. Ventaja italiana. Viene Italia a aumentar esa ventaja y Pelé falla. Ahora Draxler empata. Así, con muchos fallos siguieron. Bonucci ya no pudo acertar, pero tampoco Schweinsteiger. Nos tuvimos que ir hasta un 9º cobro, en donde Darmian se la regalaba a Neuer y Jonas Hector finalmente el triunfo. Alemania avanza, Alemania se clasifica. Semifinales para la Mannschaft. Hasta aquí llegaba el torneo italiano, y esto significaba que Özil, Müller y compañía se tendrían que ver las caras con Le Bleu, con los favoritos, con los locales. Francia, lindísimo duelo el que vendría. Justo para allá vamos, semifinal por el primer boleto en Saint-Denis, en el Stade de France. Deschamps o Joachim Löw, parejos en el primer tiempo. Gran duelo de mediocampistas, Pogba-Matuidi contra Kroos-Schweinsteiger. También un parejo Özil contra Griezmann, Giroud-Müller y claro, Neuer-Lloris. Una polémica mano de Schweni llevó a Antoine a los 11 pasos. Se paró frente a un especialista en atajar, Manuel. Con su zurda Grisi, con su baile y con su torneo soñado, convertía el primero y también el segundo. Este hombre se cargó a su país en todo el verano, en todo el mes. 2-0. Ese doblete bastó. Los alemanes nunca encontraron el gol y así es como tenemos el regreso de Francia a una final de Eurocopa. Desde el 2000 con Zizou que no lo hacían. Ahora, con su nuevo príncipe, el principito Antoine, y jugando en casa, estaban de vuelta. Pero falta definir el rival, Portugal o Gales, Cristiano o Bale, otro duelo entre compañeros madridistas. El trabajo galés ya estaba hecho, ellos ya habían cumplido, no iban a los mundiales, tampoco a las Eurocopas, y esta era la primera ocasión en la que los veíamos, y vaya que estaban siendo competitivos. Del otro lado, Portugal.
A pesar de que les costaba mucho ganar y sobre todo en 90 minutos, sabían de la grandísima oportunidad que tenían. Una oportunidad de oro. Una elevación brutal y un cabezazo letal de Cristiano les dio la ventaja. Se le achacaba y se le reclamaba que no aparecía en momentos importantes con su país, que no hizo mucho en los octavos, en los cuartos, ni tampoco en Sudáfrica o Brasil, pues aquí los mandaba a callar a todos. El gol que podría ser el pase a la gran final, Portugal 1, Gales 0. Se venía abajo mentalmente el conjunto británico y esto, Nani, a pase del bicho, duplicó la ventaja, 2-0 y ya fue irremontable. Portugal clasificado. Cristiano cargaba con su país y los metía de vuelta en una final de Eurocopa. Estuvieron ahí en su nación cuando fueron anfitriones, pero cayeron. Eran muy favoritos con Luis Figo, pues fue Grecia su verdugo. En esa ocasión, Cristiano vivía su primer torneo internacional con su selección. Tenía escasos 19 años, terminó desilusionado, con lágrimas en los ojos, decepcionado por lo vivido. Tuvo que aguantar mucho tiempo, esperar, pelear, y fue en este 2016 donde se le presentaba la oportunidad de vengarse, de revancha. Balones de oro, Champions League, ligas, goles, goles, goles y más goles, pero a él le faltaba algo, el título con su nación. El fútbol se lo debía y aunque partían muy desfavorecidos ante Francia en la gran final, él soñaba con darle alegría a todo Portugal. 10 de julio del 2016, gran final de la Eurocopa, Stade de France, 75,000 espectadores para vivir el Francia-Portugal. Abismal distancia entre una plantilla y la otra. Torneazo de Griezmann, pero estamos hablando de Cristiano Ronaldo, del mejor del mundo, la revelación de Renato Sánchez. La experiencia de Pepe y Nani estaría mucho más pareja de lo que la gente esperaba. La copa expectante de conocer a su nuevo dueño. Se escuchaban los himnos, empezaban los nervios, se preparaban para iniciar con este último duelo del verano. Generalmente las finales son muy de faltas, muy pocos tiros, muy pocos goles. Aquí arrancaba con varios disparos, aunque ninguno al arco. Todo muy normal, muy tranquilo hasta que llegaba la lesión. Payet chocaba con Cristiano, esto apenas al 7º minuto. Se tomaba la rodilla, se dolía como nunca antes visto, se tomaba la cara, intentaba regresando al campo, pero la preocupación de todos los bicholovers o los lusos era incesante. Griezmann de cabeza estuvo muy cerca, Rui Patricio contuvo el grito de gol blue. Las cámaras enfocaban a Ronaldo. Él se seguía quejando hasta que no pudo contener más el dolor. Se tiró al suelo, recibía apoyo médico, consuelo de sus compañeros y no podía. Lloraba, nueva asistencia recibida, nuevamente regresaba, persistía porque no quería dejar a sus compañeros sin su estrella. El juego siguió, Cristiano intentaba trotar vendado de su pierna izquierda y les hacía la seña de que no. Pedía el cambio, ahora sí, en camilla terminaba su participación. Lástima la que todos sentían, tristeza. Los aficionados franceses incluso le aplaudían y es que es una leyenda. Esta final siempre será recordada justo por eso, por su lesión, pero el show tiene que continuar. Sissoko lanzó un fuerte disparo que no descontroló a la defensa lusa, sin goles al descanso. Regresaban para la parte complementaria y la realidad es que mucho no cambió. No llegaba el invitado especial, el gol. Grisi esta noche no podía, tuvo un cabezazo muy claro de frente al arco, lo mandó por arriba. El momento anímico era el de los anfitriones. Giroud probaba, Rui Patricio se empezaba a vestir de héroe. Fernando Santos se desesperaba al ver su nula reacción. Sacaba a un mediocampista para meter a un delantero. Fuera Renato Sánchez, dentro el desconocido número 9, Eder. Sissoko disparo lejano, otra vez Rui Patricio. El partido se terminaba, pasamos del minuto 80, llegamos al 90, se agregan 3 y al 92 Gignac la tuvo, al palo le dio a nada, apenita se iba el balón, André Pierre tuvo el título. Cristiano y su selección respiraban, se salvaban. Nos vamos a los tiempos extras. Cristiano vendado estaba de regreso para servir de apoyo emocional. Un líder está dentro o fuera del campo, demostrando ser un verdadero capitán y empezaba desde la banca a dar indicaciones, tomando el rol de director técnico, porque todos sabemos que el trabajo de Fernando Santos de mucho no servía. El recién ingresado Eder avisaba por primera vez con un cabezazo.
Pasamos del 105 y el bicho abrazaba a Eder, empujándolo para vencer a Francia, ganar el primer título en toda la historia de Portugal. Guerreiro de tiro libre y le daba el travesaño. Portugal ahora sí mejor y de pronto ¡pum! Desde lejos, raso el disparo, Eder hacía el gol. Lloris no lo pudo contener. Cristiano festejaba este gol como ningún otro en su carrera. Pedía al árbitro que checara el reloj. Seguía fungiendo como segundo entrenador. Sus nervios lo consumían y ponía a temblar a todos los fanáticos. Hasta que el silbatazo final se escuchó y la sorpresa se confirmó. Cristiano Ronaldo se tiraba al piso, se abrazaba con compañeros. Portugal campeón de la Eurocopa. Portugal vencía a los favoritos, a los anfitriones, a los del goleador, a los del mejor jugador del torneo, a la France. Portugal se convertía por primera vez en toda su historia campeón de un torneo oficial. Lágrimas igual que en el 2004, igual que al inicio del partido, solamente que ahora esas lágrimas eran de alegría, de festejo, de felicidad. Cristiano Ronaldo culminaba una grandísima temporada que por supuesto terminaría dándole un nuevo Balón de Oro. Y en el Stade de France hicieron historia. Cargó el trofeo de la Eurocopa e inmortalizó su nombre, junto con Pepe, Quaresma, Nani y compañía, como campeones de esta grandísima Eurocopa. Con muchas sorpresas, con varios caballos negros, con varios golazos, con un gran nivel y festejos de Griezmann. Así es como se vivió hace ya varios años, en el verano del 2016, la Eurocopa de Francia, ganada por Portugal.